Hoy quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor, amados, basado en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. Busque por favor libro de los Hechos, capítulo 6. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, encontramos un evento, un tiempo de la historia de la iglesia que es bastante importante, de bastante influencia. Libro de los Hechos, capítulo 6. Versículos 1 al 7, ahí vamos a cifrar el tema de esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 6. Y le voy a invitar a que nos pongamos en pie juntos y leamos juntos el texto. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Y lo leemos y dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Tome su lugar, por favor. Cuando hay crecimiento, también hay dolor y hay problemas, ¿verdad? Cuando hay crecimiento, hay dolor, hay problemas, hay desafíos, hay retos. Cuando hay crecimiento, yo no sé cuántos de ustedes cuando estaban creciendo les daban dolor en los huesos. ¿Algunos le daban dolor en los huesos? ¿Verdad que sí? Algunos, no todos. Algunos no crecimos mucho, pero otros sí crecieron más. Y muchas veces, ¿verdad, José? Muchas veces, cuando hay ese crecimiento físico, también hay dolor. Se experimenta ese dolor en los huesos. Cuando hay crecimiento en la familia, hay desafíos, hay retos. ¿No es cierto? Crece la familia, pues ahora hay que comprar pañales, y hay que comprar la fórmula, y hay que arreglar toda la cuna y el salón o el lugar donde está el bebé, porque ya creció la familia y hay que esforzarse más. Y ahora sí, viejo, apúrale, porque hay que darle de comer al bebé. Cuando hay crecimiento, hay dolor, hay sufrimiento, hay retos y puede haber problemas. Mire lo que dice el versículo 1. ¿Lo notó? El versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, no quisiera decir la palabra, pero ahí está en la Biblia, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquellos días, registra el escritor Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos. En aquellos días dice: creció tanto el número de los hermanos y de las hermanas, el número de los discípulos, que ya era difícil tener control de todas las situaciones y de todas las circunstancias. Y de pronto, como decimos acá en el argot beisbolero, se les pasaban unas rolitas a los hermanos. De pronto no se daban cuenta que había una viuda allá que necesitaba apoyo, que necesitaba ayuda, y no recibía lo que necesitaba. De pronto llegaba una familia y nadie se daba cuenta de esa familia, nadie la saludaba, nadie le ponía atención. De pronto algo sucedía, que por ser tantos, los discípulos, los 12,
los 12 ya no eran suficientes para atender todas las necesidades. Porque cuando hay crecimiento, ¿hay qué, hermanos? Hay dolor, hay problemas, hay sufrimiento, hay dificultades. Cuando hay crecimiento, puede haber todo esto. Ahora, hay quienes resuelven los problemas con murmuración, como aquí se registra. ¿Qué sucedió? La gente, cuando empezó a ver algunos de esos problemas, empezó a decir: ¿ya te diste cuenta? ¿No le dieron la despensa al hermano fulano? Y mira nada más, nomás les dan a aquellas hermanas que están por allá, que son hebreas, porque ustedes saben cómo son las cosas, ¿verdad? Acuérdense que en el principio de la iglesia empezó con un grupo de judíos que fueron llenos del Espíritu Santo. Aquellos 120, todos eran judíos, si no es que todos, la gran mayoría. Pero empezaron a convertirse gente que no era judía, y aquellas cosas que pasan, ¿no es cierto? Casi siempre vemos al lado y vemos más lleno el plato del vecino. ¿Sí conocen ese dicho? Vemos más verde el pasto del vecino. Vemos que atienden mejor a aquel que a nosotros. ¿Se han dado cuenta de eso en alguna ocasión? ¿Les ha venido el pensamiento? Le dieron la patita más grande a mi carnal, y a mí me dieron la más flaquita. Como que muchas veces sucede así. Pero eso fue una realidad en la iglesia en aquel tiempo. Creció el número de los hermanos y entonces empezaron a tener ciertas deficiencias. Porque donde hay crecimiento, hay también ciertos problemas, ciertas deficiencias. Empiezan a fallar los sistemas, empiezan a colapsarse. Pero hay quienes esas situaciones las quieren resolver con murmuración, o con críticas, o con divisiones, o con separaciones. Pero ninguna de esas es la solución. Déjeme compartirle 3 cosas que aquí en este párrafo la palabra del Señor nos enseña como la forma en que los grupos humanos, iglesias, familias, empresas, cualquier grupo humano necesita hacer. 3 cosas que cualquier grupo humano necesita hacer para resolver problemas. Ponga mucha atención, porque esto puede servirle a usted en su casa, en su familia, puede servirnos a todos como iglesia, por supuesto. Y si usted está en una empresa por ahí donde usted está encargado de ir orientando, también le va a servir. Lo primero que sucede, que hacen nuestros hermanos para resolver adecuadamente ese problema, es lo siguiente: comunicación. Comunicación. ¿Qué hicieron los apóstoles? Estamos en el versículo 2. Por favor, vamos a mantener el texto allí. 6:2 de Hechos. Dice: entonces los 12, ¿qué hicieron, amados hermanos? Convocaron a la multitud de los discípulos. A todos. A todos. Llegaron a tener lo que nosotros aquí en la iglesia metodista llamamos la conferencia de iglesia. Eso es una conferencia de iglesia. Todos fueron convocados. A ver, todos, hermanos, vénganse. Vamos a platicar, vamos a dialogar. Cuando hay un problema en la familia, en el matrimonio, en la empresa, en la escuela, con la novia, lo primero que hay que hacer es comunicación. Comunicación. Cuando hay un problema en cualquier grupo humano, lo primero que hay que hacer es que platicar, no murmurar. ¿Sí, no? Platicar. ¿Podemos decir platicar? Pero ahorita no vayan a platicar. Ahorita el que platica soy yo. Lo primero que hay que hacer es entender que ese problema sí tiene una solución, pero la solución empieza en el diálogo. La solución empieza en charlar, en decir lo que yo he visto, lo que yo entiendo, lo que yo pienso, y también escuchar a las otras personas para que me expresen lo que ellos han visto, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Pero tiene que haber comunicación. Imagínate que en tu pareja tú nunca platicas con ella o con él, solamente se ven así de lado. ¿Cuándo vas a resolver? A lo mejor tú vas a decir: es que ya me conoce, ya no necesita que yo le diga nada. No es cierto, no es cierto.
¿Cuándo vas a terminar de conocer a una persona? Jamás. Cada situación es nueva, cada circunstancia es nueva, cada momento es nuevo. Puede ser que hace 15 años, cuando se celebró X o cuando sucedió X problema, había otras circunstancias que ahora no están. Ahora es una situación nueva y es un problema nuevo. Lo primero que hacen los apóstoles es comunicar. Dice, convocaron a la multitud de los discípulos. Y me gusta mucho este detalle. Ellos no convocaron nada más a unos cuantitos. El problema era de todos. El problema pegaba a todos. ¿Y convocaron a cuántos? A todos. Hay momentos en que se tiene que convocar a todos. Y esto fue lo que hicieron los apóstoles. Ahora, primero convocaron para platicar, para comunicar. Y mire usted algo que hicieron en esa comunicación. Vea el versículo 2 en la segunda parte. Cosa que aclararon los apóstoles. Cosa que aclararon. Porque en la comunicación es para aclarar cosas. A veces nosotros decimos, no le voy a decir nada. No se me merece. No le voy a decir nada. Él ha estado hablando. No le voy a decir nada. A ver, que Dios lo juzgue. Así como que muy piadosos. Como queriendo que Dios se lo ejecute. Por supuesto que no es por allí. Nosotros tenemos que aprender a comunicar, a platicar, a sentarnos, a dialogar. Qué tremendo poder hay cuando dos personas o un grupo de personas aprenden a sentarse y a hablar y a escucharse, para saber qué está pasando. Y miren ustedes, en esa segunda parte del versículo 2, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, ¿para qué? Para servir a las mesas. ¿El problema cuál era? Que no estaban siendo atendidas todas las personas. Ese fue el problema. Algunos esperaban, por lo que deja ver el texto, que los discípulos se pusieran también a repartir esas despensas y esas comidas y todo eso. Yo casi me imagino, al estar pensando en este texto, cuando estaba pensando en cómo presentarlo, casi dije, chispas, casi me imagino alguna de esas hermanas, porque eran las viudas, alguna de esas hermanas que ha de haber dicho, pues yo quiero que venga Juan, el apóstol Juan, tan bello Juan, es soltero. Yo quisiera que Juanito se acercara. Nada de Juanito. Por supuesto que no correspondía. Los apóstoles eran siervos de Dios. Y lo que están diciendo los apóstoles ahí es lo siguiente: amados hermanos, amadas hermanas, en el cuerpo de Cristo cada quien tiene una función especial. Y nuestra función, ¿cuál es? ¿Cuál era la función de los apóstoles, hermanos? Predicar la palabra y orar. Eso era su mundo. Eso era lo que ellos tenían que consagrarse, que dedicarse. Ellos estaban para predicar la palabra y estar en la oración. De esa manera el Señor siempre les iba a estar mostrando lo que tenían que comunicar al pueblo. Ellos tienen que aclararle a los hermanos y a las hermanas: hermanos, eso no es nuestra función. Si nos ponemos a hacer esto, ¿qué va a suceder? Vamos a dejar de hacer lo que nos toca a nosotros. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo? Entonces, los discípulos convocan a toda la multitud, porque es un problema que atañe a todos, y les afirman la función de ellos. Todo esto es la comunicación que debe haber. ¿Se da cuenta por qué es tan necesaria la comunicación? ¿Cómo vamos a resolver problemas aquí en la familia? ¿Cómo vamos a empezar a resolver problemas en la iglesia? ¿Con qué, hermanos? Con comunicación. Con una comunicación sincera. Amén. Honesta. ¿Sí? Cara a cara, sentaditos ahí con una buena taza de chocolate y tapado, ¿verdad? Con una concha. Y está bien tapado el chocolate, ¿no? Porque son las mejores formas de platicar, de dialogar. ¿Sabe? Dicen por ahí que llegó una vez un compadre muy enojado con su compadre, pero muy enojado. Y el compadre ya sabía que iba a llegar su compadre enojado con él y que le iba a hacer una reclamación pero airosa. Y que era muy inteligente, dijo: ¿y cómo le hago? Y se le ocurrió una idea. Ya sé, le voy a preparar una carnita asada. Le voy a preparar una carnita asada y cuando venga
le voy a ofrecer la carnita asada. Llega el compadre, pero se le notaban los colores. Aquí no hay de esos, ¿verdad, hermano? Aquí no hay ni compadres ni comadres. Llega el compadre con los colores subidos y empieza a querer hablar cuando le dice su compadre, compadre, espérate, vamos a comer primero. Mira, te preparé esto. Y se quedó patinando. Y como olía muy rico, pues va y se sienta y empieza a comer. Y ándale, compadre, y mira que la quesadilla y que la salchicha y que bueno, y la salsa. Total, ya se sirvió al compadre y se calmó y le dice, ahora sí, compadre, dime qué te trae por acá. No, pues así ya no me dan ganas de pelear, ¿verdad? Entonces, usted sepa cómo es que se hacen los diálogos. Cuando quiera dialogar con su esposo, no dialogue antes de comer, después. Amén, hermanos. Vamos aprendiendo a comunicar. Ahora, la segunda cosa que hacen los apóstoles es empezar a organizar, es empezar a hacer cambios, es empezar a reestructurar. Muy hermoso. Empiezan a tomar medidas, empiezan a decir, miren, hermanos, esto vamos a hacerlo ahora así, esto vamos a hacerlo ahora así, ahora tu hermana acá, ahora tu hermano allá. Y miren lo que dice la palabra, ellos empiezan a organizar y en el versículo 3, ahí empiezan a dar la instrucción. Tenemos el 3 ahí en la pantalla. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Esto me gusta, es muy, muy especial. Porque los apóstoles no dijeron, a ver, tú y tú. ¿Se da cuenta lo que sucedió? Los apóstoles no sacaron y allí eligieron, no lo hicieron ellos. Conste, anótelo, hay mucha gente que no ha visto esto en el texto. Ahí los apóstoles le dijeron a la multitud, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a quiénes? ¿A cuántos? 7. A 7 varones, y les dan los requisitos. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Quién escogió? ¿Quién buscó? ¿Quiénes fueron los que buscaron? La iglesia, la multitud buscó. 7 varones, ok. ¿De cómo? Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué otro requisito? De sabiduría. ¿Y qué más? Fíjese, a quienes les encarguemos de ¿qué dijo? Este trabajo. O sea, gente de trabajo. Gente que pueda ser responsable. Ese ladito como que a veces se nos pasa en el análisis. Y entonces les vamos a dar esta tarea. Pero busquen ustedes. Mire, los discípulos sabían que los dones del Espíritu Santo están en la iglesia. Las capacidades para desarrollar el trabajo de la obra de Dios, ¿dónde están? En la iglesia. El Señor le ha dado a cada uno de nosotros, a todos nosotros, habilidades para desarrollar la obra de Dios. El reino de Dios se mueve a través de la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. A mí me gusta mucho esto. La iglesia no depende de una persona, amados, de un varón o de una mujer. La iglesia depende del Señor, que ha dado a todos y cada uno de los miembros de la congregación algo que hacer. En la iglesia del Señor todos tenemos aptitudes y somos buenos para algo y algo importante. Así que los apóstoles empezaron a dar una instrucción. Hermanos, nosotros tenemos esta función. Ahora, hay una necesidad. Necesitamos gente para atender esas situaciones. Ustedes, hermanos, que se conocen, busquen a estas personas. Y entonces celebraron esa reunión. Dijeron, es el hermano fulano, Esteban, ya ven cómo es Esteban, ¿no? Es un alma de Dios. Es un pan con crema de cacahuate o algo así, ¿no? Esteban es una chulada. ¿Quién más? ¿Quién sigue ahí en la lista? Felipe, Felipe es un hombre muy bueno, muy noble, muy lleno del Espíritu Santo. Y luego empezaron a ver, aquel hermano,
Y entonces seleccionaron a 7 personas. Seleccionaron a 7 personas. Ahora, cuando ellos terminan, escuche, cuando la iglesia termina de hacer el trabajo que los apóstoles les han pedido, ¿qué hace la iglesia? Porque eso es parte del proceso de la organización. Mire, en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud. O sea, estuvieron contentos de eso que los apóstoles dijeron. Agradó la propuesta a ellos y eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Y luego dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Por qué tienen que presentarlos ante los apóstoles? Porque los apóstoles siguen siendo la autoridad allí. Y haga de cuenta que la iglesia viene con estos 7 varones y les dice, aquí están, hermanos, ya hemos hecho lo que ustedes nos dijeron, hemos hecho nuestra tarea, aquí están. Y los apóstoles dan el visto bueno, sancionan, le palomean el trabajo de la iglesia. Y de esa manera se crea otro equipo de trabajo. Antes nomás teníamos a los apóstoles y ahora tenemos a ¿quiénes? A los diáconos. A los diáconos. Y la palabra diácono significa servidor. ¿Sí? La palabra diácono significa servidor. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un grupo de servidores, de personas que van a estar muy al pendiente de aquel gran problema que estaba causando ya dificultades entre las viudas de los hebreos y de las de los griegos. Y empieza este grupo a participar, y empieza este grupo a trabajar, se activan, se ponen las pilas, como decimos aquí, y todos activos. ¿Y qué sucede con el problema? Empieza a bajar hasta que se resuelve. Eso es lo que sucede. Ahora, note usted por favor que en el versículo 4 los apóstoles vuelven a confirmar cuál es la función de ellos. Versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles afirman 2 veces ahí para que quede muy claro, nuestra función es esta, amados, no podemos dejarla. Pero aquí están los dones, aquí están los talentos, aquí están las habilidades, aquí están todas las funciones que el cuerpo necesita para moverse y para seguir trabajando bien. Entonces el primer paso, hermanos, dijimos, para resolver problemas es ¿cuál? ¿Cuál fue, hermanos? Comunicación, diálogo, la charla. Y ya dijimos algunos detalles de cómo hacer esa charla. No se le olviden los detalles son importantes también. El segundo paso, ¿cuál fue, hermanos? Organización. El ponerse de acuerdo. Bueno, el problema es este, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces ahí se entran las medidas. ¿Cuáles acuerdos van a tomar para resolver? Y así lo hicieron nuestros hermanos. El tercer elemento para resolver situaciones como estas, problemas como estos, generalmente es el trabajo. Es el trabajo, es la acción. Los que estuvieron aquí el miércoles en la noche, en el culto de oración, se darán cuenta que ese día, esa noche, mencionamos un término nuevo. ¿Se acuerdan? Oración. ¿Sí? ¿Lo escuchó bien? El término que usamos el miércoles en la noche es oración. Y por supuesto que es una palabra compuesta, ¿no es cierto?, de oración y acción. Porque nos damos cuenta que el siervo de Dios y la sierva de Dios que va a poder avanzar, el grupo de hermanos servidores que van a poder avanzar, son estos que oran y que actúan, que oran y que accionan. Y esto es lo que sucede. ¿Qué hubiera sucedido, hermanos, que hubiera acontecido si los apóstoles y la congregación, la multitud, toman decisiones pero no actúan? ¿Qué hubiera sucedido si el grupo de ¿cuántos fueron los servidores? 7. Se pone el gafete, ¿sí? Saca la tarjetita, se la pone aquí, se la pega, pero no hace nada, nomás saca pecho y le dice a los hermanos, miren, yo soy ahora, pero no se mueven, no trabajan, no actúan. No se hubiera resuelto nada. La última fase es el trabajo, la acción.
el sudar la camiseta, como decimos comúnmente, ¿no? El ponerse a trabajar como se debe para poder que el problema se resuelva completamente. Mire cómo dice la Escritura, en el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿cómo termina el versículo? Dice, les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Imponer las manos, amados, es un acto litúrgico para enviar a la gente a tal o cual tarea, a tal o cual labor. Entonces, lo que ellos hicieron fue, aquí están, nosotros les imponemos las manos y los enviamos a trabajar. Entonces los hermanos, los diáconos, aquellos 7 diáconos, se empezaron a trabajar, se empezaron a mover, empezaron a ir a hacer lo que les tocaba hacer. Y ellos estuvieron felices. Una ocasión, uno de los episodios tristes y frustrantes de mi ministerio es el siguiente. Una ocasión, no sé si ya se los compartí, pero en una iglesia donde estaba, un hermano se fue de la iglesia. Y luego lo encontré de nuevo. Y en la plática y el diálogo me dice, pastor, ¿sabe por qué me fui de la iglesia? Dije, no sé. Dice, me fui de la iglesia porque allá donde estoy ahora me pusieron a trabajar. Y me sorprendió. Yo pensé que a la gente no le gustaba trabajar, porque había escuchado en algún otro lugar donde alguien había dicho, no les digas la palabra trabajo a la iglesia. A la gente de la iglesia le asusta que le digas trabajo. No sé, pero este hombre me dijo, yo fui a aquella iglesia porque me pusieron a trabajar. Desde entonces, hermanos, entendí que una de las cosas que le hace fuerte y que hace saludable a los hijos y a las hijas de Dios es involucrarse en el trabajo, involucrarse en hacer algo. Mire, observe usted a los que están haciendo algo en la iglesia y se dará cuenta que comúnmente están animados. Comúnmente están, vamos a decir, con una sonrisa y dándole para acá y dándole para allá, y no están pensando en ninguna otra cosa. Están animados. ¿Se da cuenta? Hoy es tiempo en que usted y yo necesitamos entender que Dios nos está llamando a reorganizarnos como iglesia. Me encanta porque, mire, el día jueves de esta semana empezó una nueva célula en la casa del pastor Manuel Padilla y Rosy. Ahí empezó un nuevo grupo celular. Anoche empezamos un nuevo grupo también en la casa de Eli. Eli, ¿puedes levantar tu mano, Eli? Y su esposa, párense, pónganse de pie. Allá. ¿En dónde está la casa de ustedes, hermanos? Bugambilias Campestre. Bugambilias Campestre, gracias, hermanos. Es el otro lado del mundo. Casi, ¿no es cierto, hermanos? Bugambilias Campestre, no sé si saben dónde está. ¿Cuántos no saben dónde está Bugambilias Campestre? Ándele, qué bueno, me da gusto saber que hay algunos que no saben, porque yo pensaba que yo era el único. Bugambilias Campestre está de Bugambilias, así como no sé cuántos, 3, 4 kilómetros, no sé cuántos, hacia adentro. Pero es un mundo de gente, precioso lugar, precioso lugar. ¿Qué estamos haciendo? Más bien, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? Nos está organizando para que sigamos involucrándonos. Y anoche, pues me llevé a Chuy Rivera, ¿no? Porque no quería ir solo. Alguien desde la semana pasada me dijo, llévate a alguien, pastor. Pues me llevé a Chuy. Y ya estando ahí, pues, ¿qué cree que pasó? Pues que nos pusimos de acuerdo, platicamos, ¿no, Chuy? No le torcí la mano ni nada. No pasó eso. Nada más él vio la bendición que estaba ahí, el grupo de hermanos, y ahí va a estar Chuy el próximo viernes, ¿verdad? Cambiamos el día. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Trabajar. Ahora fíjense ustedes conmigo rápidamente en el último versículo del párrafo. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 6, 7. Fíjense por favor en el último versículo, léalo conmigo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén,
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué sucedió cuando los apóstoles se comunicaron con la iglesia y empezaron a platicar, y cuando organizaron la congregación, cuando eligieron, cuando resolvieron el problema? Hubo más crecimiento, más multiplicación. El versículo 1 empezó diciéndonos el problema. El versículo 7 termina diciéndonos que hubo gran bendición. Hubo crecimiento. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Por qué? Porque se estaban resolviendo los problemas. Estaba resolviéndose las situaciones de quebranto ahí, de tensión que había entre las viudas. Y todo el mundo se estaba poniendo a trabajar. Curioso. Hasta, dice ahí, que algunos de los sacerdotes, ¿qué hacían? Algunos de los sacerdotes se estaban convirtiendo al Señor, porque estaban viendo el testimonio de la gente, estaban viendo cómo se estaban tratando los hermanos, cómo estaban poniéndose de acuerdo, cómo estaban trabajando, cómo estaba funcionando. ¡Qué maravilla! ¿No es cierto, hermanos? Hasta sacerdotes se estaban convirtiendo al Señor. ¡Gloria a Dios! Eso sucede cuando la iglesia aprende a resolver las situaciones, a organizarse y a trabajar. ¿Amén? Amén. ¿Cómo ve, hermano, usted el día de hoy? ¿Qué es lo que nos llama el Señor a hacer a nosotros como iglesia? Solamente eso, justamente eso. Que ustedes y yo aprendamos. ¿Hay un problema en el matrimonio, en la pareja? Platíquelo, hermano. Dialóguelo, comunique. No se vaya allá a su recámara así con la trompota. No, este viejo siempre igual. No se vaya 2, 3 días sin hablar. Hay hermanos que, híjole. Bueno, Padre Santo. ¿Qué resuelve el silencio de 3 días? ¿Qué resuelve el silencio de una semana, Padre? En lugar de resolver, complica, ¿no es cierto? Porque cada vez se van alejando más y luego cuando se acercan es como para darse un tope como los chivos. Vamos a aprender, hermanos, a platicar, a comunicarnos. Vamos a aprender a trazar planes de acción, a trazar planes de solución. Y luego también, lo último, ¿se acuerdan qué era? ¿Aprender a qué? ¿Tienen miedo de decir la palabra, hermanos? A ver, ¿cómo decimos? Trabajar juntos, haciendo cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Así que le damos gracias a Dios por ello. Hoy, hermanos, yo quisiera invitarles a que como iglesia sigamos haciéndolo así. Algunos de ustedes invitaron la semana pasada otras familias que vinieran, y aquí están de nuevo, aquí están otra vez. A todos nosotros nos corresponde seguir invitando, seguir trayendo, seguir animando a otros para que vengan. A todos nosotros nos corresponde seguir orando, seguir trayendo personas al conocimiento del Señor. A todos nosotros nos corresponde involucrarnos. Hoy quisiera invitarles a tener un tiempo de oración, porque allí, en ese párrafo, nuestros hermanos eligieron un grupo de servidores. ¿Sabe? Hay lugares ahorita, hay colonias ahorita en nuestra ciudad donde necesitamos abrir nuevas células, pero necesitamos servidores. Necesitamos que gente diga, yo estoy dispuesto. Necesitamos gente como Esteban, como Felipe, como Prócoro, como todos ellos. Necesitamos gente como ellos que pueda decir, pastor, yo quiero recibir gente en mi casa. Pastor, yo quiero recibir gente en mi hogar. Pastor, yo estoy dispuesto. Enséñame cómo y yo comparto la palabra ya. Necesitamos que todos nosotros nos involucremos en el trabajo de la obra de Dios. Si tú te involucras, otras personas van a conocer a Cristo y van a ser discípulos. ¿Se fija cómo es el término que se usa aquí? ¿Qué era lo que se multiplicaba en el versículo 7? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los ¿qué? De los discípulos. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera.
No era el número de los creyentes, era el número de los discípulos. Pero ¿por qué se multiplicaba el número de los discípulos? ¿O cómo era que sucedía? Porque había otros que se involucraban en ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Anoche yo le daba una orientación a mis hermanos, le decía: hermanos, a la gente que vive aquí, en esta área, pero que no, que va a una iglesia, que ya tiene otra iglesia, no la invite a nuestra iglesia, porque ellos tienen una congregación. Allí pueden tomar alimento en la célula si quieren, ¿verdad? Pero no le invite a nuestra iglesia, ellos tienen una congregación. La Biblia dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, no ir y traer discípulos de todas las iglesias. Cuesta mucho hacer un discípulo. Así que nuestra labor como iglesia es ir y hacer discípulos en todos los lugares.